Michoacán. Vámonos ahora hasta Morelia, Michoacán, porque mire, allá se hizo un mapa, sobre todo, de cuáles son las colonias más violentas e inseguras, sí para la población en general, pero en particular para las niñas, adolescentes y mujeres. Mire, antes de entrar a detalle de cuál es y cómo se hizo este mapa y cuál es el riesgo que tienen las mujeres ahí en Morelia, escuche esta información. En Morelia, Michoacán, se encuentran 5 de las colonias más peligrosas para las mujeres, ya que es donde más se reportan desaparecidas. Un estudio señalado por la colectiva Jixuca, Chapultepec Norte, El Centro, La Molino de Parras, La Aventura Puente y Villa Universidad son señaladas como focos rojos para la seguridad femenina. En esta lista también aparecen la Adolfo López Mateos, Miguel Silva, Realito, Isaac Arriaga, Santiaguito, Ciudad Jardín, Villas del Pedregal, Eduardo Ruiz, Independencia, Torreón Nuevo, Vasco de Quiroga e Independencia. Cabe destacar que tan solo de 2019 a mayo de 2022, en Morelia se reportaron el 35% de todas las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres de la entidad. Además, en 11 de estas colonias se ve un aumento en delitos como robo, violencia familiar y violencia sexual. Diego Gómez, Heraldo Media Group. Bueno, y justamente para hablar de esta problemática, agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio a Silke de la Parra Silva, quien es representante de la colectiva Jixuca. Jixuca. Sí. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque pues además es un tema que nos compete a todas y a todos, ¿no? O sea, no es una problemática solamente de las mujeres, porque como son ellas las que viven violencia, somos nosotras las que tenemos que atenderlo, ¿no? Exactamente. Gracias. Cuéntanos de qué se trata este mapa de las colonias allá en Morelia. Básicamente se hizo una sistematización de las alertas ALBA y de las alertas AMBER del año 2019, 20, 21 y lo que iba hasta ese momento, que se hizo un corte de 2022. Con esta información se pudo elaborar un mapa y se pudo identificar ciertos patrones. Y dentro de estos patrones pues se identificaron 17 colonias de 800 que tiene Morelia, que concentran entre el 33% de los últimos avistamientos, o sea, de las alertas AMBER, y del 35%, o sea, de los últimos avistamientos de las alertas ALBA. Okay. Cuando digo último avistamiento es el último lugar donde se les vio, se tuvo contacto y no se supo más de una niña, adolescente o mujer. Ok. Y bueno, esta es parte de lo que se vio en estas colonias, ¿no? En donde se vieron a estas mujeres. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nada más se les vio ahí? ¿Qué involucra esto? El sistema de justicia, las autoridades locales, cómo tendrían que estar como resolviendo esta parte. O sea, yo mando una alerta porque vi a una niña, a mi familiar, por última vez en esta colonia. Tendrían que actuar de manera inmediata. ¿Qué está pasando? Parte muy interesante de lo que se pudo identificar en esta sistematización, por ejemplo, es que las desapariciones se dan, por ejemplo, entre las 9 y las 10 de la mañana, entre las 12 y las 3 de la tarde y entre las 6 y las 9 de la noche. Entonces, en este imaginario de que las mujeres desaparecemos en la madrugada... Porque como salimos y andamos de fiestas, ¿y quién nos dijo que podemos salir, verdad? Exacto. Entonces, no tenemos esta autorización social para poder divertirnos, ¿no? Exacto. Bueno, la evidencia dice lo contrario. No es que no desaparezcamos en las madrugadas o en otros horarios, pero el grueso de las desapariciones o de los últimos avistamientos dice esto. Cada colonia tiene su caracterización contextual. Por ejemplo, en el centro nos llamó muchísimo la atención, por dar ejemplo, que las desapariciones son los lunes, entre las 6 y las 9 de la noche. Que es cuando casi siempre las mujeres llegan de trabajar o estar en casa. Algo muy interesante, bueno, hemos estado capacitando a algunos bares, restaurantes que se están sumando a la estrategia 1, 2, 3 por todas. Qué bueno. Y la parte que se pudo observar es que decíamos, bueno, a ver, ¿qué sucede los lunes en el centro? Los lunes en el centro, los bares y restaurantes descansan. Entonces, si una calle completa está llena de bares, restaurantes, oficinas, los museos también descansan, entonces esa calle
se vuelve un espacio donde, aunque grites, corras, hagas lo que hagas, nadie te va a ver o te va a escuchar. No, bueno, entonces no tenemos ni siquiera estas herramientas, ¿no?, de seguridad elementales, como la luz, como las las cámaras, como elementos de patrullaje, patrullas, o sea, todo esto que se requiere justamente para la prevención de la violencia. Exacto. Entonces, con esta información hicimos un cruce con información que se solicitó a la Comisión de Seguridad. Y pudimos observar que en 8 de estas 17 colonias se encuentran las 10 principales colonias con mayores reportes por violencia familiar, violencia sexual y lesiones contra niñas, adolescentes y mujeres. Y en una reunión también de cruce de información con la Fiscalía de búsqueda de personas, pudimos observar que existe un mosaico de razones por las que una niña, adolescente o mujer pudiera desaparecer. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, llama la atención que el 4.5% de lo que iba de enero a abril de 2022, que fue el corte de la información que se nos brindó, son mujeres que tienen un padecimiento de salud mental. Por ejemplo, Alzheimer, demencia senil. Entonces, llama la atención porque dices, bueno, a ver, ¿qué se está trabajando entre salud y la población para perder la vergüenza, el miedo a informar cuando un familiar o una persona o nosotras mismas pudiéramos tener este padecimiento y por lo tanto estar desorientadas? Sí. Entonces, ese 4.5% es sumamente prevenible. Claro. Por ejemplo, Familiares. El 18% tiene que ver con violencia. ¿Cuántas mujeres, por un tema de supervivencia o sobrevivencia, deciden dejar su casa y se van con sus hijas e hijos? Entonces se activa la alerta ALBA y la alerta AMBER. Claro. Entonces, estamos viendo la posibilidad, por ejemplo, de poder trabajar con los consultorios que forman parte de las farmacias, consultorios amigos. Se vuelven aliados. Claro, el 38% más o menos de las mujeres michoacanas que son económicamente activas, de acuerdo a INEGI, no se encuentran dadas de alta en un servicio de salud. Entonces, ¿a dónde van si tienen un evento de violencia? A estas farmacias, a estos consultorios. Y además, ¿dónde se pueden cuidar o resguardar? Por ejemplo, cuando van con sus hijos, muchas de ellas salen con sus hijos y sus hijas a refugiarse en algún espacio. No sé, también, por ejemplo, si se han implementado algunos nuevos refugios anónimos, porque tienen que ser anónimos, para que lleguen estas mujeres a cuidarse, ¿no? Exactamente, sí, se han activado nuevos refugios, eso es una gran noticia también, pero en la parte de esta estrategia, una vez que tuvimos esta información, lo que hicimos fue elaborar la estrategia 1, 2, 3 por todas. ¿Por qué? Porque a todas hay que localizarnos y a todas hay que apoyarnos. Por ejemplo, otra de las líneas de acción se llama Puntos Naranja. Esta es una estrategia que surge en Tijuana, Baja California, la replicamos en Morelia. Lo que hicimos fue, además de poder correr y pedir ayuda, también retomamos una experiencia británica que también se está llevando a cabo en algunos espacios aquí en la Ciudad de México, pero también se agregó un componente del modelo, del protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia en espacios laborales. Y entonces lo que decíamos es, si tú te dices ser un punto naranja, tienes que ser un punto seguro. Para mí que voy de fuera corriendo a pedir ayuda, para mí que soy usuaria, estudiante, comensal de ese lugar, pero también nos decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es súper importante no perder de vista a tu equipo. Ahora, con lo que tú me comentas, digo, son buenas noticias que la iniciativa privada, sobre todo las organizaciones, estos colectivos en los que tú también estás ahí trabajando para que esto suceda, pues han sumado esfuerzos para poder lograr esta prevención, erradicación y eliminación de la violencia con las niñas y mujeres y adolescentes allá en Michoacán. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa, por ejemplo, porque además las autoridades locales, hablando del presidente municipal, ¿no?, en este caso, ahí en Morelia, pues tendría que estar trabajando también de la mano y sin embargo parece que a veces son rebasados y que lo que menos les importa justo es dar atención a esta problemática, porque ven lo que platicábamos al inicio. Si a las mujeres les pasa algo es porque ellas lo provocaron. Si las mujeres salen, ¿por quién les dio permiso de salir en la noche, ¿no?, de inicio? Y entonces lo ven como un problema secundario y no primario, cuando es urgente atenderlo porque nos compete a todas y a todos, ¿no? Fíjate que la parte súper interesante de esto es que
Esto se hizo desde una organización de la sociedad civil. Se presenta a las autoridades, la verdad es que lo arropó maravillosamente el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano, vamos, claro, otra vez la ciudadanía, ¿no? El INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, y el Instituto de las Mujeres abrazaron la propuesta, y finalmente el día 22 el gobierno municipal de Morelia lo retoma como una acción gubernamental. Bueno. Entonces ya está dentro de sus obligaciones, ya lo aceptó como una de sus obligaciones. La estrategia 1, 2, 3 por todas que te comento implica 5 líneas de acción. Y entonces ustedes van a estar justamente con todas estas, pues son varios, ¿no? Varias instituciones, organizaciones que están participando en esto. Exacto. Y esta acción que están llevando a cabo, que entiendo replican de Tijuana, no la van a llevar a otros municipios, sobre todo, sí, porque es donde se puede tener contacto directo con la población, más que en un gobierno a nivel estado, sí en lo municipal, ¿no? Fíjate que en Huatulco, también en Santa María Huatulco, arrancó la estrategia 1, 2, 3 por todas. ¿Es muy peligroso? Ahí tienen más el tema de violencia familiar y violencia sexual. El 30% de sus delitos del fuero común tienen que ver con violencia sexual y violencia familiar. Y la violencia sexual se comete casi siempre al interior de las casas, ¿no? Al interior del núcleo más cercano. También, y en el espacio público, pudimos identificar con una organización local, y ya tenían un mapeo muy interesante sobre falta de infraestructura, como comentabas, luz, maleza, puentes inaccesibles, etcétera, y espacios donde se han dado eventos violentos de tema sexual. Y con esta información también se hicieron algunos ajustes y se arranca igualmente 1, 2, 3 por todas. El espíritu es el mismo, la prevención de la violencia contra nosotras. Y también existen puntos naranja. Me encanta que hay hoteles, restaurantes, bares que se suman a la estrategia. Y algo muy interesante es que en ambas ciudades, al igual que en Tijuana, existen unos mapas. De tal suerte que lo que les pedimos es, si te vas a reunir con alguien que no conoces, si vas a terminar una relación personal o laboral, hazlo en un punto naranja. Exacto. Porque, o cerca. Informa a tu familia, ¿no? O claro, informa a tu núcleo cercano y de confianza. Más si sabes que, puede haber alguna reacción violenta, ¿no? Sí, por supuesto. Importante. Pero ya si vas a tener esta reunión, hazlo en este espacio donde el personal, eso es muy importante. Hicimos una revisión de otros esfuerzos que se han tratado de hacer y nos dimos cuenta que presentaban algunas áreas de mejora. Por ejemplo, se capacitaba generalmente a propietarias y propietarios para auxiliar, pero en realidad a quien tienes que capacitar es al personal. Claro. O por ejemplo... y empezando por los policías también, ¿no? Claro. Que es tu contacto. Uno quisiera correr, digo yo, gracias a Dios, no he estado nunca envuelta en eso, pero conozco gente, sí, cercana, que en algún momento tuvo un riesgo y que lo que primero hacen es acudir a un elemento, ¿no?, de la policía, y quisiera saber cómo... Pues ellos mismos no saben cómo reaccionar, ¿no? Claro. A esta situación. Entonces, la verdad es que este tipo de acciones, por eso estamos aquí, porque además Morelia es uno de los lugares que no solamente a las mujeres, sino también en general a la sociedad lo tiene muy lastimado, ¿no? Y creo que se lleven a cabo este tipo de iniciativas desde las organizaciones y que además obliguen a los gobiernos a que participen, es importante. Silka, gracias por haber estado gracias con nosotros, y veámonos seguido y veámonos quiénes están llevando a cabo y replicando estas acciones. Pues quien levante la mano, con gusto les presentamos la metodología, no tiene costo y entonces adelante. Bueno, conste. Gracias, Silka.